Buenos días, mi nombre es Daniel Urbano y tengo un negocio de instalación de equipos de aire acondicionado. Les voy a relatar mi caso que está relacionado con el BCP. Estoy seguro que como yo, muchos esperan encontrar un apoyo en una entidad bancaria y una asesoría adecuada para crecer y cumplir nuestros sueños. Pero al contrario, termina siendo un calvario y un sinfín de excusas para resolver los problemas que como pequeños empresarios esperamos que así sea. En noviembre de 2019, un cliente que era una constructora que ya tenía unas semanas de retraso en el pago de unas facturas, nos indican que tenían problemas de liquidez y que si queríamos liquidez inmediata, pues hiciéramos un factoring. Es por eso que yo me acerco al BCP con mi funcionaria de aquel entonces, indicando de que esto era lo que quería, un factoring, y ellos me responden que tenían una campaña de adelanto de factura que era similar a un factoring, entonces que incluso iba a ser mucho más rápido, y entonces yo acepto. Eh, Ellos me piden el RUC de la constructora y me indican que sí califica, ¿no? Este, Luego de presentar algunos documentos que me solicitaron, al día siguiente de esto, nos depositan 133.682.68 soles. Habían indicado en sí de que iba a tomar poco más de una semana, pero como indico, al día siguiente me hacen el depósito. Inmediatamente yo empiezo a pagar a proveedores, y al día siguiente, el 6 de diciembre, al revisar la cuenta corriente donde habían depositado el dinero, estaba en negativo. Se había realizado un descuento de menos 135.488.45 soles, que era el valor de la factura, incluyendo la comisión que se cobraba del BCP. Es decir, una diferencia de 1.805.77 soles. Había pasado solo un día, y nos cobraron como si el plazo hubiera vencido. Nos indicaron que la constructora había rechazado la factura porque habían pedido un mayor plazo, y había sido que ellos estaban pidiendo que sea hasta el 10 de enero. Se vuelve a presentar la documentación, y ya no es inmediato. Esta vez se demoran casi una semana porque nos depositan el 12 de diciembre 132.488.45 soles. No nos reintegran los 1.800.77 soles que ya había mencionado, o una cantidad proporcional al tiempo que había pasado, de solo un día. El 31 de diciembre nos realizan un cobro por intereses deudores de menos 970.65 soles y dejan la cuenta corriente en negativo, ¿no? Hacen un reporte a la SBS por dejar la cuenta en negativo, y yo en esos días no sabía que reportaban por estar la cuenta corriente en negativo. Es más, o sea, los intereses deudores, para que me puedan entender, es el cobro que el banco hace cuando la cuenta corriente queda en negativo, pero no había sido por responsabilidad nuestra, ¿no? Como ya he explicado, el banco es el que hace el cobro y deja la cuenta corriente en negativo por el periodo de casi una semana del monto que les he indicado. Entonces, esto es lo que me ocasiona problemas a meses posteriores, que luego voy a explicar. En enero seguimos insistiendo a la constructora por el pago de otras facturas y nos indican que se van a declarar en quiebra. Llega el 10 de enero, que era el día en que iba a vencer la factura, y obviamente no pagan al banco. Me comunico con el banco y me indican que nosotros vamos a quedar como garantes, que esto era un adelanto de factura, no un factoring como tal, ¿no? Y entonces obviamente nosotros tenemos que pagarla, y lo que consulté fue si podíamos pagarla en partes. Me dicen de que sí, y bueno, yo en sí inmediatamente lo que hice fue tratar de llegar a un acuerdo con la constructora para que por lo menos nos pagaran una parte para poder pagarle al banco. Pasé el mes siguiente enviando cartas notariales, invitaciones de conciliación a la constructora, y no conseguimos nada. La primera semana de marzo noto que aparecemos como deudores en el reporte a la SBS, ¿no? Me comunico con mi nuevo funcionario BCP y le indico que quiero pagar la factura en partes,
y que me diga todo lo que tengo que presentar. Él me dice que envíe un correo detallando justamente lo que quiero y así lo hago, ¿no? Los días siguientes me pasé preguntándole si es que ya había una respuesta y en eso llegó la cuarentena. Van pasando semanas y pasé todo abril insistiendo por una respuesta. Mi funcionario solo me indicaba que no le respondían, que quizá era porque habían tenido una reducción de personal. Entonces, ante esto, decido yo mismo escribirles a las personas que habían realizado el adelanto de la factura o incluso a mi exfuncionario. Pero no, ninguno de ellos me respondía. Entonces, de tanta insistencia, una de las personas que había intervenido en el adelanto de la factura me da un contacto. Le escribo reiteradamente a este contacto hasta que me responde y me da otro contacto. Después hice lo mismo y me pasaron a otra persona, así. Entonces, esta persona sí me da su correo y me responde del estado de la factura, ¿no? O sea, cuánto ya se había acumulado, incluyendo los intereses. Esta información yo se la reenvío a mi funcionario, que era lo que él estaba buscando para recién proponer el pago en partes. Y luego esperé algunas semanas más y y me responden que no se va a poder. Intenté reunirme con él, pero o sea, cada vez todo se hacía un poco más hostil porque ellos como que no me respondían. Pasé enviando un montón de correos. Me acerqué a la oficina varias veces para tratar de encontrarlo, incluso las veces que él decía, porque solamente estaban yendo una vez por semana a oficina. Me reuní algunas veces con el gerente de agencia. Él me indicó incluso inicialmente de que sí se iba a poder, incluso también pagar en partes, pero luego al final dijeron de que no, que ya lo habían intentado, que todas las áreas lo habían negado. Entonces, hasta ese entonces, la cuenta corriente, como ya les había comentado, estaba en negativo. En abril y mayo yo hago 2 depósitos para que la cuenta corriente deje de estar en negativo, ¿no? Entonces ya en positivo la dejo así. Y entonces yo había presentado también la solicitud para Reactiva Perú, que era en que justo en esos meses se estaban dando. En este caso era Reactiva 1, ¿no? Entonces, como me dicen de que no hubo, de que no nos van a dejar pagarlo en partes, y obviamente por la pandemia, por la situación de pandemia, incluso porque nosotros pasamos meses que estuvimos cerrados, no teníamos el dinero para poder hacer el pago de un solo desembolso. Entonces yo presento el reclamo a Indecopi. Indecopi después se comunica conmigo y me dice que el banco me tiene que dar una opción de pago en partes porque era un decreto que el Estado había dado, que justamente para personas y empresas que tenían deudas actualmente, el banco estaba en la obligación de dar las facilidades de pago, ¿no? Entonces, las siguientes semanas fue de insistencia, de correos reiterativos, que por favor hicieran caso a mi solicitud. Pasé junio y julio así, insistiendo. Llega agosto y una trabajadora de Indecopi me llama y me dice que ya venció el plazo, que ya puedo ingresar una denuncia administrativa. Así lo hago, pero a los días el BCP me manda unos correos diciéndome que me acaba de devolver dinero. O sea, me devolvieron los intereses deudores que me cobraron tanto en diciembre, me cobraron en abril, si no me equivoco también, otro monto. Y aparte me devuelven el monto que se habían cobrado por la comisión, de que solamente había pasado un día, me devuelven todo ese monto, ¿no? Entonces, eso lo hacen en agosto, ¿no? Y aparte hacen la rectificación en la SBS desde diciembre a abril. En sí, nosotros estuvimos reportados por quedar la cuenta corriente en negativo hasta mayo, ¿no? Pero ellos solamente lo hacen en ese periodo.
y ellos le responden a Indecopy la siguiente carta. Como ven, en esta carta ellos responden que me van a dar una opción en parte, si bien es cierto, dice evaluación. Le informan también a Indecopy que me han devuelto los intereses, que han rectificado al SBS también, ¿no? Después de esto, mi funcionario se comunica conmigo y me dice de que tiene buenas noticias, que me van a dejar de pagarlo en 6 partes. Y yo lo que le dije en primera instancia es que me parecía muy poco tiempo para poder pagar todo el monto, que por lo menos sea de 12 meses. Pero, o es más, o sea, lo que más me preocupaba era en sí los intereses, porque, o sea, yo pasé desde marzo hasta agosto esperando por una respuesta. Entonces no me parecía justo que tuviese que pagar todos esos intereses de los meses que habían pasado. Por lo menos lo que quería era que se haga un descuento, o sea una fracción por lo menos de todo el monto. Y entonces le dije de que eso era lo que estaba solicitando. Me pidió que otra vez mandara correos, pero de ahí otra vez era que no había respuesta. Pasó un mes más. Entonces, al ver que no había respuesta a nada, yo me vuelvo a comunicar con él y le digo, ¿sabes qué? No importa, lo voy a pagar con todo interés. Él me responde y me dice que mande algunos documentos para una evaluación, y bueno, yo los mando. Y luego pasé como entre 15 y 20 días insistiendo una y otra vez, porque tengo un montón de WhatsApps y correos que yo le mando. Y al final me dice de que no calificamos, que estamos por una mala calificación a la SBS y eso. Entonces yo le reclamo y le digo, pero es obvio que estamos reportados por la factura, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos otros préstamos, pero no tenemos ningún retraso más. Entonces lo único era, el detalle que teníamos era esa, la factura adelantada. Entonces dijeron de que no se podía hacer más nada, porque ya los analistas habían respondido y que simplemente no nos podían dar ninguna opción de pago en partes. Entonces como les comento, nosotros, aparte de estos otros productos financieros que teníamos, era con el mismo BCP, incluso teníamos una tarjeta Solución Negocios y teníamos otros préstamos en Interbank y en Scotiabank. Todos se pagaban puntualmente. El único detalle era la factura adelantada, ¿no? Que justamente no se había pagado porque ellos, como bien señalo, estaban exigiendo el pago en un solo monto. Entonces, a todo esto, a pesar de que se rectificó, y en la rectificación ellos señalan de que nosotros estamos en categoría normal. Si bien es cierto, yo entiendo de que debió haber sido en CPP, ellos nos vuelven a rechazar a Reactiva 2, que como bien saben es un programa para apoyos a las empresas, y en este caso en Reactiva 2 estuvo más impulsado a las pequeñas empresas como nosotros. Pero ellos simplemente dicen que no calificamos y no nos dejaron presentar ningún documento. Entonces ya nos habían metido en problemas con Reactiva 1 y ahora con Reactiva 2, ¿no? Para que tengan idea, para Reactiva, según el decreto, decía de que al 29 de febrero una empresa tenía que estar en situación normal o CPP. Nosotros, como el reporte por quedar la cuenta corriente en negativo ya había sido rectificada, entendíamos de que sí debíamos calificar. Yo después esto incluso lo fui a reclamar a agencia y ellos señalaron que prácticamente todo el reporte que tenía nuestra empresa estaba mal, que ellos se habían equivocado y que nosotros siempre debíamos estar en deficiente o peor. Lo que pasa es de que el 29 de febrero
la categoría a la SBS fue congelada, ¿no? Y nosotros nos quedamos en CPP. Además, es curioso que justamente cuando uno observa el reporte a la SBS, que estuvimos en deficiente, si bien es cierto, pero cuando nosotros ingresamos dinero para que la cuenta corriente quedara otra vez en positivo, volvemos a CPP. Es obvio que si nosotros estuviéramos debiendo, la situación no debería mejorar, porque no habíamos pagado más nada, solamente habíamos ingresado dinero para que la cuenta corriente esté en positivo. Y entonces yo les traté de explicar esto, de que en sí la situación, la categoría de la empresa era CPP, pero ellos no lo entendieron, simplemente lo que veían era el resumen histórico. Es más, en la rectificación, si bien es cierto, lo que se agrega es un cuadro posterior, ¿no? Que está en todo el reporte, está como en la tercera o cuarta página. Pero en el resumen histórico eso no se borra. Cuando yo consulté a la SBS, ellos me dicen de que eso nunca se borra, que la única forma de borrarlo es mediante una orden judicial. Yo en sí he pasado entre varios correos y reuniones a insistencia, porque tuve que aparecerme reiterativamente, incluso en las oficinas, insistentemente a que me atiendan. Y solamente lo único que ellos me indicaban era que ellos simplemente comunicaban las decisiones de otras áreas, ¿no? Tanto mi funcionario como el gerente de agencia. Por último, consulté el estado de mi denuncia en Indecopi. Indecopi me señaló que ya no nos podía seguir atendiendo porque ellos solamente atienden a personas y a microempresas, ¿no? Y nosotros, como ya no lo éramos, pues ya no podían seguir con nuestro caso. Nos dicen que ingresáramos la denuncia a la SBS o en este caso a un juzgado, y así lo hicimos. Hasta ahora no tenemos una respuesta de la SBS, tampoco del banco. He realizado este video porque estoy cansado de ver que, a pesar de haber querido solucionar mi problema y pagar al banco, no me ha dado opciones. Me negaron el acceso a Reactividad Perú cuando nuestra empresa pagaba todas sus obligaciones puntualmente. El reporte del SBS produjo que nuestros proveedores nos quitaran las líneas de crédito, así como también las otras entidades financieras. No podemos tomar proyectos porque necesitamos capital de trabajo y no tenemos más opciones. Como pequeños empresarios comprenderán lo importante que es esto. El banco nos está llevando prácticamente a la quiebra. Hubiésemos esperado encontrar un apoyo en la entidad financiera en la que tenemos prácticamente todos nuestros servicios financieros. A nosotros nos pagan por el BCP, pagamos por el BCP a trabajadores y a proveedores usando el telecrédito. Esperando realmente que me puedan escuchar y, así como a mí, puedan resolver los problemas de otros negociantes que, buscando un apoyo y un soporte para crecer, terminaron con dolores de cabeza y vieron derrumbarse a la empresa que con tanto esfuerzo lograron levantar. Hasta el día de hoy sigo esperando por una solución viable. Realmente y pues es bastante frustrante estar en esta situación, sabiendo que otras personas incluso dependen de nosotros. Tengo a trabajadores que considero prácticamente como mi familia, y he salido a grabar este video sin ninguna vergüenza ni nada, porque no me da mayor vergüenza ni nada por el estilo hablar de este caso, de este problema que en sí me ha tenido casi todo el 2020 en velo, porque no saben todo el estrés que causa. Es muy difícil estar en una situación así, y es más, en una situación de pandemia donde incluso uno esperaría que esa entidad te apoye, y al final termina haciendo todo lo contrario, porque en sí nos está hundiendo. Consultando con otros funcionarios, me indicaron que esto se hubiera podido solucionar con un pagaré. De esta forma hubiéramos podido pagarlo en partes. En verdad, hubiera sido oportuno poder tramitar esta opción
ya hace meses. Y creo que principalmente si es que hemos llegado a esta situación ha sido por una mala asesoría en sí. Yo creo que incluso a los funcionarios que nos ponen a nosotros, que es la cara del banco ante nosotros, deberían ser personas que nos den soluciones viables y nos ayuden en este tipo de situaciones, que no simplemente nos digan lo vamos a pasar a tal área y nunca obtenemos una respuesta como tal.